Mis padres veneraban la carrera de mi hermana y se burlaban de la mía, hasta que compré su empresa y la despedí frente a todos en la cena de Pascua. La cena de Pascua en casa de mis padres siempre ha sido algo importante. Los mismos platos, las mismas historias, el mismo jamón demasiado cocido y la misma maldita tensión que se adhiere a las paredes como el olor a piña horneada. Cada año, Beth, mi hermana mayor por 3 años y 100 logros inflados, se desliza en su asiento en la cabecera de la mesa como si se lo hubiera ganado, como si fuera un trono, como si no hubiera conseguido ese lugar solo porque mamá siempre trincha el pavó en ese extremo. Y Beth siempre se sentaba a su lado, absorbiendo la aprobación como si fuera luz solar y ella fuera una planta de la familia. Este año no fue diferente, excepto que sí lo fue. Estaba de vuelta en la ciudad después de cerrar el tipo de trato que hace que la gente busque tu nombre en Google. Silenciosamente, por supuesto. Sin entrevistas, sin fotos de prensa, solo unas pocas líneas en LinkedIn y un correo electrónico a toda la empresa enviado a las 4 de la tarde de un viernes. Así es como me gusta. Así es como opero, bajo el radar, sobre los resultados. Pero Beth opera como una maldita sirena antiniebla en una biblioteca. Así que, allí estábamos. El puré de patatas pasando, mamá ya con 2 vasos de whisky, y Beth lanzando su última diatriba sobre la dieta, sobre cómo la industria tecnológica no es para los débiles, algo sobre la cultura del esfuerzo y la inteligencia emocional que están sobrevaloradas. Ni siquiera estaba escuchando al principio. Estaba más concentrada en tratar de cortar la pechuga de pavó seca sin que se desmoronara en aserrín. Pero entonces ella lo dijo. No todos, dijo, reclinándose como una reina en la corte, pueden manejar una carrera real en tecnología. Miró alrededor de la mesa como si esperara aplausos, o al menos un asentimiento de mamá. Y efectivamente, mamá le dio ese gruñido silencioso de acuerdo que solo usa cuando Beth está hablando. No me inmuté, no parpadeé, solo tomé un sorbo lento de vino tinto mientras mi cerebro archivaba eso. Vi a mi abuelo Gene mirarme. Aún no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron, y esa es siempre la advertencia con él. Luego vino la siguiente ronda de alardes. Beth hablando de cómo tuvo que despedir a 1/3 de su equipo el mes pasado. Lo dijo con un orgullo extraño, como si despedir a la gente la convirtiera en una líder ruda. Lo llamó reajuste de tamaño. Yo lo llamé. Bueno, ella se rió. Dijo que probablemente no entendería ya que yo no estaba realmente en las trincheras. Pude ver a papá moverse en su asiento, tratando de calmar las cosas antes de que se convirtieran en uno de esos campos minados pasivo-agresivos que duraban todo el fin de semana. Le preguntó cómo iba la compañía, y ella empezó a soltar números, proyecciones de ingresos, pérdidas del primer trimestre, presión de los inversores. Todo sonaba impresionante, a menos que supieras realmente lo que significaba, lo cual yo sí sabía. Me quedé callada, no porque tuviera miedo de hablar, sino porque quería ver hasta dónde llegaría, cavando su propia tumba antes de que alguien le diera una linterna. Ese alguien resultó ser el abuelo. Ahora, para poner en contexto, el abuelo Gene está cerca de los 90, pero sigue siendo lo suficientemente agudo como para hacer sus propios impuestos y destruir egos como si estuviera jugando al guacamole. Siempre ha jugado a largo plazo en esta familia, el patriarca, el observador, el que recuerda todo y no olvida nada. Esperó hasta el momento en que Beth respiró entre estrategia de pivote del 4º trimestre y gestión ascendente en la cadena de mando. Luego, casualmente se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que cambiaría toda la dinámica de la mesa en su pequeña cabeza engreída. ¿Es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya, Aaron? Juro por Dios que se podría haber oído caer un alfiler. No solo un alfiler, una partícula de polvo, un aliento, un latido. Beth se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. Mamá dejó de masticar a mitad de bocado, lo que casi nunca sucede a menos que alguien muera o se vaya la luz. Papá miró fijamente su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. ¿Y yo? Yo seguí masticando mi panecillo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de encender una cerilla en una habitación llena de propano. Beth parpadeó una vez, 2 veces, y luego se rió entre dientes. Un poco demasiado alto, un poco demasiado falso. No fue así, dijo, con la voz elevándose medio tono más de lo habitual. Fue una fusión, una alineación estratégica de intereses mutuos. El abuelo levantó una ceja. Ajá, dijo,
De la manera en que solo los abuelos pueden cuando saben que estás mintiendo pero quieren verte retorcerte un poco más. No dije una palabra. Todavía no. Porque cuando la verdad está cargada y lista, no desperdicias el primer disparo. Apuntas al impacto. Lo que Beth no sabía era que había pasado los últimos 8 meses viendo a su empresa hundirse desde un asiento de primera fila. Y cuando llegó el momento oportuno, cuando la junta directiva estaba desesperada, cuando llegaron los despidos, cuando la moral estaba tocando fondo, hice mi movimiento. Limpio, legal, eficiente, y ahora su nombre estaba en el organigrama debajo del mío. No lo hice por venganza, pero maldita sea si no sabía a ello. Así que, allí estábamos, cena de Pascua. Mi hermana roja de ira, mis padres atónitos, y mi abuelo sonriendo como un gato que acaba de tirar un jarrón de la mesa. No hubo segundo acto en ese momento. Solo silencio. Silencio puro, incómodo, hermoso. Porque a veces lo más ruidoso en la habitación es la verdad que nadie vio venir. Y mientras alcanzaba la salsa, supe que este no era el final de la historia. Esta era solo la primera grieta en el pequeño espejo perfecto que mi hermana había construido a su alrededor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo algunas familias ni siquiera se molestan en ocultar a su favorito? La nuestra no fue sutil al respecto. Beth fue la niña de oro desde el minuto en que nació. Yo llegué 3 años después, más tranquila, más gordita, más una ocurrencia tardía que un plan. Papá siempre dijo que yo era su regalo sorpresa, pero se sentía más como si fuera el premio de consolación para unos padres ya demasiado cansados para darle a un segundo hijo toda su atención. Beth recibió los vítores. Yo recibí las listas de verificación. Al crecer, ella conseguía lo mejor de todo antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de saber que era algo que quería. Primera bicicleta, roja brillante, escogida de la tienda más bonita de la ciudad. Para cuando yo era lo suficientemente grande para montar, me dieron la suya vieja, pintada con spray azul, las ruedas ya torcidas. Primer coche, un Civic usado pero impecable con un estéreo lo suficientemente fuerte como para cabrear a los vecinos. ¿El mío? El viejo Taurus de papá que olía a pies y desesperación. Cuando ella metía la pata, lo llamaban ambición. Cuando yo hacía algo bien, era suerte o ruido de fondo. No estaba enfadada. No entonces. La ira requiere calor. Y en aquel entonces, todo lo que tenía era una fría resolución, una especie de inventario silencioso que empecé a guardar en el fondo de mi mente. Beth era ruidosa, encantadora, siempre en el centro de atención, reina del baile, fútbol universitario, lista del decano. Cada maldita foto familiar la tenía al frente y al centro. Yo siempre estaba en algún lugar cerca del borde del marco, generalmente parpadeando o sosteniendo la chaqueta de alguien más. Cuando llegó la universidad, ni siquiera hubo discusión. Beth entró en el MIT, admisión temprana, llena de arrogancia y préstamos estudiantiles. Toda la maldita familia organizó una barbacoa como si la acabaran de reclutar en la NASA. Yo fui a la universidad comunitaria a 3 pueblos de distancia y ni siquiera recibí una tarjeta. No me importó. No realmente. Supe desde el principio que nunca ganaría jugando su juego, y tratar de eclipsar a Beth en su propio desfile solo haría que me pisotearan. Así que, empecé a jugar un juego diferente, uno con plazos más largos, uno con menos vítores pero mayores riesgos. Beth se especializó en algo que sonaba impresionante, ciencias de la computación con una especialización secundaria en negocios, y pasó los veranos haciendo prácticas en empresas con nombres que reconocerías. Yo pasé los míos trabajando como autónoma bajo el nombre de una empresa falsa porque los clientes no me tomarían en serio de otra manera. Construí sitios web, arreglé redes rotas y aprendí a programar como si mi futuro dependiera de ello, porque, francamente, sí lo hacía. Todavía recuerdo el verano después de su 3er año cuando la llamé para pedirle ayuda con un problema en el que estaba atascada. Pensé que de hermana a hermana podría echarme una mano. Se rió, no una risita, una risa completa como si le hubiera pedido que limpiara mi inodoro. Me dijo que lo buscara en Google como el resto de nosotros. Nunca lo olvidé. No porque doliera, que sí lo hizo, sino porque me dijo exactamente qué tipo de persona era debajo de todo ese barniz. Y me dijo que nunca le pediría nada de nuevo. Después de eso, me puse seria. Abandoné la universidad comunitaria, no porque no pudiera hacerlo,
sino porque me di cuenta de que no necesitaba el título. Me enseñé el resto. Aprendí haciendo, metiendo la pata, reconstruyendo desde cero más veces de las que puedo contar. Aprendí a programar en 3 idiomas, lancé pequeñas herramientas y aplicaciones, vendí algunos proyectos pequeños y, finalmente, inicié una empresa de la que nadie había oído hablar, pero que ganaba dinero, dinero real. Mientras Beth subía por la escalera corporativa, yo estaba construyendo silenciosamente la mía. A lo largo de los años, nos alejamos como 2 barcos en diferentes corrientes. Ella aparecía en eventos familiares con trajes caros, mencionando el último producto de su empresa. Yo llegaba en vaqueros, generalmente tarde, decía lo menos posible y me iba temprano. Nadie sabía a qué me dedicaba, y me gustaba así. Asumían que simplemente estaba navegando sin rumbo. Que lo hagan. No necesitaba su aprobación. Necesitaba tiempo, y el tiempo era algo que había aprendido a invertir mejor que ninguno de ellos. Así que, cuando la compañía de Beth empezó a hundirse, lo vi antes que ella. Seguí las tendencias, los despidos, las malas contrataciones, la estructura hinchada. Vi cómo su tasa de quema superaba su crecimiento. Y cuando la junta directiva empezó a hacer ruido sobre la reestructuración, hice algunas llamadas telefónicas. Para entonces, mi empresa tenía recursos, influencia, y lo más importante, ninguna carga emocional. No apunté a Beth. Apunté a la ineficiencia, la oportunidad, la mala gestión. El hecho de que ella viniera como parte del paquete, eso fue solo una pequeña broma cósmica que no pude evitar apreciar. No fue venganza. Ni siquiera fue victoria. Fue algo más. Algo más silencioso, como finalmente rascar una picazón que has tenido durante 30 años. No exactamente satisfactorio, pero necesario. Podría haberles dicho a mis padres en ese mismo momento, podría haber llamado a Beth, haberle avisado con antelación, haberle dado la oportunidad de salvar las apariencias. Pero no lo hice porque algunas verdades no son para perdonar. Algunas verdades merecen la revelación lenta, especialmente cuando toda la maldita familia está mirando. Mi hermana Beth se sentó allí, con la boca ligeramente abierta, parpadeando como si alguien la acabara de golpear con una pistola paralizante justo entre los ojos. Y por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, no tenía absolutamente nada que decir. El abuelo la había quemado frente a todo el mundo. Y era el tipo de cosa de la que no puedes volver con una broma rápida o una sonrisa. No puedes reírte del hecho de que tu hermana pequeña sea la dueña de la empresa de la que acabas de ser expulsada. Ni siquiera Beth, reina del encogimiento de hombros confiado y la jerga corporativa, podría pulir esa mierda. Tomé un sorbo lento de mi vino, lo justo para dejarlo persistir, lo justo para darle espacio para cavar más profundo, porque sabía que eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Papá saltó de la manera en que lo hace una persona cuando ve que está a punto de ocurrir un accidente automovilístico. Dijo algo sobre cómo las empresas se fusionan todo el tiempo en estos días, sobre cómo es solo negocios, sobre cómo tal vez no deberíamos hablar de trabajo durante la cena. Su voz era dulce, pero sus ojos suplicaban, pasando de una a otra como si pudiera obligar a todo este momento a ser algo menos humillante para su primogénita. Mamá no dijo ni una maldita palabra, lo cual no era exactamente sorprendente. Nunca le gustó mucho la expresión emocional a menos que involucrara la derrota del equipo de fútbol o un error en el trabajo. Beth finalmente encontró su voz, aunque se quebró cuando la usó. No es lo que piensas, dijo, tratando de reunir alguna versión de su arrogante frialdad habitual. No es como si trabajara para ella ahora. Es una fusión. 2 empresas iguales que combinan fuerzas. Movimiento estratégico estándar. Ni siquiera la miré, solo corté mis patatas y la dejé seguir. Estamos consolidando el liderazgo, continuó, tratando de sonar como un comunicado de prensa. Hay un periodo de transición. Nada cambia de la noche a la mañana. Era divertido verla mentirse a sí misma en tiempo real, como si tal vez si lo dijera en voz alta suficientes veces, se volvería verdad. Luego se volvió hacia mí como si acabara de recordar que yo estaba en la habitación. Además dijo, ladeando la cabeza de esa manera que siempre la sacaba de problemas, realmente no lo entenderías. Eres más una autónoma, ¿verdad? Quedó colgando ahí, esa pequeña palabra, autónoma, como si fuera una enfermedad o un hábito sucio que no había podido dejar. Y fue entonces cuando lo dije.
Sí, le dije, con mi voz casi quirúrgica, del tipo que firmó tu paquete de indemnización la semana pasada. Ni siquiera se sintió como un puñetazo. Se sintió como encender un interruptor de la luz. En un segundo, la habitación tenía tensión. Al siguiente, era solo yo sosteniendo un espejo frente a ella y dejándola ver lo que el resto de nosotros habíamos sabido durante años. Ese fue el momento en que mamá se levantó. No dijo nada, solo se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás como si pesara más de lo que debería, y salió de la habitación. Sin salida dramática, sin mirada de enojo, solo silencio y pasos. Y eso fue de alguna manera peor porque si hubiera gritado, si hubiera vociferado, habría sido familiar, esperado. Pero este silencio se sintió final, como la parte de una historia donde alguien cierra una puerta y sabes que no se va a volver a abrir. Beth se sentó allí mirando tras ella, con la boca temblando como si quisiera explicarse, pero no encontraba las palabras. Papá le tendió la mano, pero ella se apartó, con los ojos aún fijos en el pasillo donde mamá había desaparecido. El abuelo simplemente volvió a sus zanahorias, masticando lenta, metódicamente, como si lo hubiera visto todo antes y no le sorprendiera nada de ello. No me moví. No me jacté. No necesitaba hacerlo. Porque algunas victorias no son ruidosas. No vienen con lágrimas ni aplausos. Vienen con silencio, con un tipo que se instala en tu pecho y hace que sea difícil respirar, no por tristeza, sino por el peso de la verdad que finalmente cae en su lugar. Y mientras miraba alrededor de la mesa a las personas que solían verme como la sombra de la mujer sentada frente a mí, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir hasta ese preciso momento: ya no necesitaba probar nada. Ni a ella, ni a mamá, ni a ninguno de ellos. Ya había ganado. No empezó con un plan maestro o una vendetta que hubiera estado cargando como un arma cargada durante los últimos 20 años. Empezó, como la mayoría de las cosas significativas en mi vida, en silencio y observación. Mi empresa, ágil y enfocada, había estado creciendo constantemente durante los últimos 5 años. Sin inversores respirando en nuestra nuca, sin un equipo de liderazgo hinchado, solo un puñado de personas que sabían lo que estaban haciendo y que realmente se preocupaban de si funcionaba. No éramos llamativos. Simplemente construimos cosas que funcionaban y ganábamos dinero haciéndolo mes tras mes sin necesidad de la aprobación de nadie. La compañía de Beth, por otro lado, era del tipo que conseguía prensa por anunciar cosas que aún no había construido, organizar fiestas de lanzamiento para productos aún en fase beta y perder talento mientras la alta gerencia organizaba retiros de yoga. Los había estado observando desmoronarse lentamente desde la distancia durante casi un año. No porque les tuviera manía, sino porque me dedico a detectar ineficiencias, y la compañía de Beth se había convertido en un caso de estudio sobre cómo arruinar algo bueno a través de la arrogancia y el gasto desmedido. La primera vez que escuché que podrían estar buscando alinearse con un socio fue de un amigo que lo mencionó casualmente tomando un café. «Sabes que están perdiendo talento a raudales», dijo, golpeando el costado de su taza. «No me sorprendería que empezaran a buscar comprador». Sonreí y asentí, pero mi cerebro ya había empezado a hacer cálculos, a tirar de hilos, a trazar un mapa de la manera silenciosa que siempre lo hace cuando huelo sangre en el agua. Sin embargo, no me abalancé. Esperé porque el momento lo es todo. 3 meses después, recibí el correo electrónico. Un contacto en una firma de capital riesgo compartida se puso en contacto para tantearme. Una discusión informal, lo llamó, sobre posibles sinergias. Traducción: están desesperados y tú pareces estable. Me lo tomé con calma, aunque ya sabía lo que quería. No me interesaba sacarlos del atolladero, pero sí lo que tenían: talento de ingeniería, algunas patentes clave, una base de clientes que se superponía con la nuestra en todos los sentidos correctos. Les dije que podíamos hablar, pero sería en mis términos y en silencio. Sin filtraciones, sin bombo, solo números y estructura. Lo que me llamó la atención desde el principio fue que nadie mencionó a Beth. Ni una sola vez. No estaba en la presentación. No estaba en la llamada. Ni siquiera estaba en el fondo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su situación. Ya la habían descartado, la habían arrinconado y ahora estaban tratando de limpiar el desastre sin pronunciar la palabra fracaso en voz alta. Casi no lo creía hasta que llegó el organigrama.
Estaba en mi oficina hasta tarde un jueves, esa clase de noche en la que el aire se siente denso de impulso. El documento llegó en una carpeta protegida con contraseña con un asunto genérico. Pero cuando lo abrí, ahí estaba. Su nombre, Beth Keller, directora de desarrollo de productos, reportando directamente a mí. Me quedé mirando ese recuadro durante mucho tiempo. Sin sonreír, sin regodearme, simplemente quieta. Era surrealista. No había visto su nombre en un contexto en el que yo tuviera autoridad sobre él desde que éramos niñas, cuando solía gestionar las hojas de puntuación de nuestros partidos de baloncesto en el patio trasero porque no me permitían jugar a menos que llevara la cuenta de los puntos. Ahora, estaba volviendo a llevar la cuenta. Solo que esta vez, el juego no era una simulación, y los puntos eran muy, muy reales. No se lo conté a nadie. Ni a mi novio, ni a mi cofundador, ni siquiera al abuelo. Lo dejé reposar en mi pecho como una piedra que cae en un lago, con ondas extendiéndose silenciosamente hacia afuera. Solo quería que el papeleo se tramitara, que la transición fuera limpia y que el trato se cerrara antes de que nadie dijera nada de lo que no pudiera retractarse. Ella esperó a que estuvieran recogiendo el postre para acorralarme, me apartó a un lado con una mano en mi brazo, con la firmeza justa para dejarlo claro, y me condujo a la terraza trasera como si estuviéramos a punto de tener una conversación sincera en lugar de un enfrentamiento. ¿Qué demonios fue eso?, siseó, con la voz aguda y baja y llena de algo que no era exactamente ira, pero sí muy cercano al pánico. No podía simplemente dejarlo pasar, la miré de verdad, y lo vi por primera vez. No estaba enfadada porque la hubiera vencido. Tenía miedo porque yo ya no estaba jugando el juego. Había reescrito las reglas, y ni siquiera sabía en qué página estábamos. Y lo peor, todavía pensaba que era salvable. Todavía pensaba que podía convencer a todos con su labia, todavía no entendía que ya estaba hecho. Final. Firmado. Archivado. Así que no dije nada, solo miré hacia el patio donde solíamos jugar a la pelota, donde ella solía lanzar demasiado fuerte a propósito, donde yo solía fingir que no me dolía. Y dejé que el silencio hablara. El porche trasero crujió bajo nuestros pies como lo hace la madera vieja cuando intenta advertirte que lo que está por venir no se puede deshacer. Beth caminaba de un lado a otro con pasos cortos y apresurados, cada movimiento como una chispa de un cable demasiado deshilachado. Tenía las manos apretadas en puños, aunque no estaba a punto de lanzar uno. No realmente. No todavía. Su rostro había perdido esa calma, ese control engreído que lucía como una insignia de honor, y ahora estaba crudo, enrojecido, con la mandíbula apretada como si estuviera masticando vidrio pero no pudiera escupirlo. Tú planeaste esto, dijo. No una pregunta, ni siquiera una acusación real, más bien un forcejeo desesperado hacia una versión de los hechos que la hiciera menos patética. Tú tramaste todo este maldito asunto. Has estado sentada ahí esperando a que me cayera solo para poder abalanzarte y hacer de heroína o de villana. Demonios, ya ni siquiera sé cuál crees que eres. Yo solo me apoyé en la barandilla y observé el patio trasero, el mismo cuadrado de hierba donde solíamos perseguirnos hasta que alguien lloraba, normalmente porque ella empujaba un poco demasiado fuerte y lo llamaba una broma, el mismo pedazo de tierra donde enterramos una cápsula del tiempo una vez, convencidas de que nuestros yo's futuros serían leyendas a estas alturas. Beth se acercó, con la voz en aumento. Siempre me odiaste por ser mejor, dijo, con los ojos llameantes. Más inteligente, más rápida, más ambiciosa. Nunca tuviste las agallas para jugar a mi nivel, así que esperaste a que resbalara y me pateaste cuando estaba caída. Muy noble, Aaron. Fue entonces cuando me giré lenta, tranquilamente, y la miré a los ojos con algo que no había visto de mí en mucho, mucho tiempo, claridad, no rabia, no dolor, ni siquiera orgullo, solo la quietud de alguien que ya no necesitaba su aprobación. Nunca me eclipsaste, dije, sin alzar la voz, sin apresurar mis palabras. Simplemente hablabas más alto. Eso caló hondo, no como un puñetazo, sino como una verdad tan simple que no se podía discutir. Beth se inmutó apenas, y fue entonces cuando vi el cambio. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo se tensó, y en un movimiento fluido y reflejo, dio un paso adelante y agarró un puñado de mi camisa. Las viejas costumbres nunca mueren, ¿verdad? Fue instinto, puro y estúpido, y lleno de historia.
Había hecho ese mismo movimiento cientos de veces cuando éramos niñas, el acto alfa, el inflar el pecho que siempre le conseguía lo que quería porque nadie la llamaba nunca a cuentas. Ni los profesores, ni nuestros padres, definitivamente no yo hasta ahora. Pero no me inmuté esta vez. Me quedé allí tan quieta como una piedra, dejándola sentir la diferencia, dejándola registrar que la mujer a la que estaba agarrando no era la niña que solía encogerse en su sombra. No la empujé hacia atrás. No levanté una mano. No necesitaba hacerlo. Ya no somos niñas, Beth, dije en voz baja, con mi voz como un bisturí. Y yo no trabajo para ti. Durante un segundo, se quedó allí de pie, con los nudillos blancos, el rostro a centímetros del mío. Luego me soltó lentamente, con los dedos temblando como si quisiera golpear algo pero supiera que no ayudaría. Dio un paso atrás y se rió, un sonido amargo y hueco que se quebró bajo el peso de todo lo que no quería admitir. ¿Crees que esto te convierte en la mejor mujer?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Crees que comprar mi compañía te hace valer algo ahora? Nunca necesité comprar tu compañía para valer algo, dije, volviendo la mirada hacia el patio. Pero al parecer, tuve que comprarla para demostrártelo. Detrás de nosotros, a través de la ventana de la cocina, la luz estaba encendida. El abuelo estaba allí de pie, con una mano apoyada en la encimera, la otra removiendo algo que probablemente ni siquiera pensaba servir, pero sus ojos estaban fijos en nosotras, afilados como siempre, observando como el juez final en un tribunal en el que no nos habíamos dado cuenta de que habíamos entrado. Sonrió, no una amplia sonrisa, solo la más leve curva en la comisura de su boca, la clase de sonrisa que la gente pone cuando ve que una tormenta finalmente se desata o cuando una verdad largamente esperada finalmente se escapa a la luz y respira. Beth no lo vio. O tal vez sí, pero no pudo afrontar lo que significaba su sonrisa. Dio otro paso atrás, sacudió la cabeza y murmuró, «No eres quien creía que eras». No respondí porque, ¿qué había que decir? Tenía razón. No lo era. Pero la verdad que nunca había visto era que nunca quise ser quien ella creía que era. Había pasado demasiados años fingiendo que el silencio significaba debilidad, que la humildad significaba sumisión, que el éxito no era real a menos que alguien más lo confirmara. Pero ahora lo sabía mejor. Ya había dejado atrás esa versión de mí misma. Y tal vez, solo tal vez, por eso estaba realmente enfadada, porque por primera vez en su vida, no podía alcanzarme, no podía desconcertarme, no podía ganar. Y no necesitaba decir una sola palabra más para dejarlo claro. Fue entonces cuando entró el abuelo. No dijo nada al principio, simplemente entró como siempre, lento pero constante, con las zapatillas rozando el suelo, la bata susurrando suavemente, los ojos claros y concentrados a pesar de la hora. Se movió hacia la estufa, revisó la olla que hacía tiempo había apagado, la removió una vez con una cuchara de madera como si el acto en sí le ayudara a pensar. Por un momento, simplemente existimos en ese espacio juntos, ambos sin decir nada pero de alguna manera diciendo mucho. Luego se giró hacia mí, con esa mirada familiar tan afilada como lo había estado en la cena, e hizo un gesto hacia el pasillo trasero que conducía a la sala de estar. Ven, dijo, no como una petición, sino como una declaración de inevitabilidad. Así que lo seguí por el pasillo, pasando por la tabla del suelo que crujía cerca del baño, hasta la pequeña habitación con paneles de madera donde había guardado sus pequeños tesoros durante décadas. Se sentó lentamente en su viejo sillón reclinable, me indicó que tomara la silla frente a él y metió la mano en el cajón de la mesa auxiliar sin mirar. Su mano salió sosteniendo algo envuelto en un trozo de tela, envejecido y desgastado. Lo desenvolvió suavemente, y allí estaba, el reloj de la abuela. Todos en la familia habían asumido que iría a parar a Beth. Por supuesto que sí, la primogénita, la mujer de acción. Pero no se lo entregó a ella. Me lo entregó a mí. He tenido esto guardado durante años, dijo, colocándolo en mi mano abierta como si estuviera transfiriendo una responsabilidad más que una posesión. Tu abuela me dijo que se lo diera a la que más le recordara a ella misma, no la más ruidosa, no la más alabada, la que se quedaba callada y seguía adelante. Me quedé mirando el reloj, la forma en que el cristal rayado atrapaba la luz, la forma en que la correa de cuero se había amoldado a la muñeca de la abuela y ahora parecía lista para adaptarse a la mía. No dije nada, no porque no tuviera preguntas, sino porque sabía que no era un momento para preguntas. Era un momento para recibir. Ella necesita atención,
dijo después de una pausa, sin apartar sus ojos de los míos. Siempre la necesitó desde que era una niña. No es mala, simplemente hueca en formas que aún no entiende. Pero tú nunca necesitaste los aplausos. Solo necesitabas tiempo. La puerta crujió detrás de nosotros, y ambos nos giramos. Mamá estaba allí de pie, silenciosa como siempre, sosteniendo una taza de café que probablemente se había enfriado. Sus ojos se posaron en el reloj en mi mano, y por un momento no hubo ninguna expresión. Pero entonces algo cambió, apenas, un endurecimiento alrededor de los ojos, un ablandamiento de la mandíbula. No aprobación exactamente, no perdón, solo reconocimiento. No habló, solo asintió una vez y se giró, con los pasos resonando por el pasillo con el peso de una mujer que tal vez deseaba haber visto las cosas un poco antes. Volví a mirar al abuelo. La estaba observando desaparecer, luego volvió a mirarme. Algunas cosas no se pueden comprar, dijo, lento y seguro. Pero algunas personas, están a la venta, sin duda. Se reclinó en su silla, cerró los ojos y exhaló como un hombre que acababa de terminar el último capítulo de una historia que solo él entendió realmente. Y me senté allí con ese reloj en mi mano, sintiendo el peso de cada momento que había conducido a no enfadada, no triunfante, simplemente quieta. Y de alguna manera eso fue suficiente. Cuando entré en la oficina el lunes, el nombre de Beth había desaparecido del sistema a las 9:30. Sin memorando interno, sin reunión general, simplemente desaparecido. Al mediodía, mi bandeja de entrada se iluminaba con mensajes de empleados que habían esperado este momento. Un ingeniero dijo que Beth se había atribuido el mérito de su trabajo durante 3 trimestres consecutivos. Otro describió haber sido gritado durante una videollamada de Zoom por preguntar sobre los plazos del proyecto. Leí cada uno de ellos, y por cada línea que escaneé, sentí que algo desconocido comenzaba a agitarse en mí, no orgullo, no reivindicación, una especie de responsabilidad, tal vez. Esa tarde, llamó papá. Ya estaba llorando. Preguntó por qué no se lo había contado, preguntó cuánto tiempo lo había sabido, preguntó qué había pasado con las niñas que jugaban con legos en el suelo de la sala de estar. ¿Por qué no dijiste algo antes?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque quería una hermana, dije. No una rival. Después de que terminara la llamada, me senté sola en mi oficina, con las luces tenues, la puerta cerrada, pensando en Beth. No en la ejecutiva, no en la bocazas, sino en la niña con las rodillas raspadas y la sonrisa torcida que solía reírse demasiado fuerte. Y me pregunté si alguna vez me perdonaría, o si alguna vez se perdonaría a sí misma. En la encimera de la cocina había un sobre, pesado, no físicamente, sino de una manera que se sentía antigua y expectante. Sin nombre en el frente, sin dirección de remitente, solo una palabra en la letra de mamá, Aarón. Afilada y familiar e inconfundible, Aarón. No lo abrí. Todavía no. Tal vez no estaba lista. Tal vez no quería saber lo que había dentro porque el no saber aún contenía posibilidades. El día de Acción de Gracias llegó como siempre. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba, tal vez porque menos voces la llenaban, o tal vez porque el silencio tiende a hacer que las paredes se sientan más cerca. Beth no estaba allí. Su nombre no fue mencionado, pero ella estaba en todas partes en los vacíos, el asiento vacío, el cubierto intocado que papá colocó. De todos modos, no era hostilidad. Era más como dolor, pero sin la claridad de la muerte para darle sentido. Después de que recogieron los platos, me escapé a la sala de estar. Me senté en su escritorio, el mismo lugar donde me había sentado meses antes cuando me dio el reloj de la abuela. Y esta vez, saqué el sobre que había esperado pacientemente en el cajón de mi escritorio desde que mamá me lo dejó. Lo abrí. Solo había una línea, siempre fuiste suficiente. Simplemente no supe cómo decirlo. Lo leí una vez, luego otra vez, y luego me recliné en la silla, con los ojos escociendo de una manera que no había sentido en años. Las lágrimas llegaron lentas, no dramáticas, simplemente reales, la clase de llanto que se te escapa cuando has contenido demasiado durante demasiado tiempo, y finalmente, algo se rompe de la manera correcta. Ya no estaba enfadada. Ni con ella, ni con Beth, ni con los años que había pasado persiguiendo una versión del éxito. Pensé que necesitaba probar algo porque tal vez había necesitado probarlo.
Tal vez eso es lo que se necesitó para darme cuenta de que no lo necesitaba. El abuelo me miró por última vez antes de que me fuera y dijo simplemente, bien. Ahora, sigue adelante. Cuando salí al aire fresco de la noche, me di cuenta de que la verdadera herencia no era el reloj ni la carta ni el asentimiento de mi madre. Era el conocimiento de que había sobrevivido a la historia que escribieron para mí, y la había reescrito sin el permiso de nadie. Tal vez gané, o tal vez perdí algo más grande tratando de probar que no lo necesitaba. Pero una cosa es segura, algunas cenas lo cambian todo, y algunos silencios dicen más de lo que los aplausos jamás podrían. Entonces, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dicho algo en esa cena o simplemente la habrías dejado creer la mentira?